Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión de la Cátedra del Voluntariado 2022. Unidos Transformamos Realidades. La agenda propuesta para esta sesión número 3 va a tener dos momentos principales. En la primera parte vamos a hacer una corta introducción que estará a cargo mío y daremos paso a nuestra ponencia central a cargo de la profesora Amanda Vargas. Hoy es una sesión especial de esta cátedra del voluntariado porque es, digamos, también una sesión compartida con la Cátedra de Economía Solidaria y Movimientos Emergentes que coordina la profesora Amanda Vargas. Bueno, y en la segunda parte tendremos un taller de experiencias significativas coordinado por el estudiante Pedro Tobías, estudiante de Administración de Empresas, presidente y fundador del Movimiento Magdalena Joven, que junto con él, digamos, la universidad ha venido avanzando en una iniciativa que denominamos Son Unimagdalena, una red de organizaciones estudiantiles. Y es por eso que hoy damos también la bienvenida a otras organizaciones, digamos, que queremos que se sumen a esta cátedra del voluntariado. Son organizaciones, eso, que tienen ese mismo espíritu de trabajo, digamos, al servicio de las comunidades, ya sea al interior de la universidad o en grupos, digamos, específicos. Y queremos eso, que conozcan la dinámica de esta cátedra, el voluntariado, que aprovechen también la charla que la profesora Amanda Vargas nos va a dar, que va a ser crucial, digamos, también para que eso, para que nos organicemos mejor, tanto al interior de la iniciativa Voluntariado Unimagdalena en mi territorio, como a través, digamos, de esas diferentes redes de organizaciones estudiantiles que queremos eso, que se vayan formalizando, también con el apoyo de y reconocimiento de la Universidad Magdalena. Bueno, vamos a hacer un balance rápido de lo que fue la sesión número 2 de hace 8 días. Y les damos también, digamos, los mecanismos para verificar asistencia. Queremos eso, que todos sigan este proceso y al final tengan su certificado de esta cátedra del voluntariado. Como les comentaba, la sesión de hoy es una sesión, digamos, compartida con la Cátedra de Economía Solidaria y Movimientos Emergentes, liderada por la profesora Amanda Vargas. Y esa cátedra es uno de los 10 cursos que tenemos en marcha de los sellos institucionales de la Universidad Magdalena, que para este semestre esos 10 cursos también se enriquecen con cátedras abiertas como la Cátedra del Voluntariado. Bueno, ¿qué nos dijeron los estudiantes en la sesión pasada? Básicamente nos comentaron eso, que debemos seguir trabajando en esta iniciativa, vincular a los entes territoriales, organizaciones sociales y comunidad en general. Decirles que ya tenemos, digamos, avances significativos que están también relacionados con esta cátedra, y es, por ejemplo, la reunión que hubo la semana pasada con el alcalde de San Zenón, y que hemos resaltado en estas sesiones que eso, que el voluntariado, digamos, en mi territorio más activo hasta el momento es en el municipio de San Zenón, en gran parte porque nuestra directora del voluntariado, Carmen Delgado, es oriunda de ese municipio y en este semestre está, digamos, desarrollando sus actividades desde allá, entonces le ha quedado mucho más fácil animar y coordinar a los estudiantes de la universidad y graduados para que se unan al voluntariado Unimagdalena en mi territorio. De la misma forma, queremos eso, que muchos líderes nos ayuden eso, a coordinar los voluntariados en cada uno de los municipios, activar las colonias y que ojalá se unan también en estos espacios de los martes para que estemos cada vez más organizados. Bueno, y otras recomendaciones como apoyar e impulsar programas sociales, fortaleciendo el voluntariado para crear nuevos proyectos y así mejorar las problemáticas sociales que tiene nuestra región. Ahí también venimos avanzando en diferentes municipios como el Banco, Aracataca, y vamos ampliando, digamos, nuestra red. Continuar con las labores establecidas y extender estas actividades a todo el Magdalena, integralidad a los profesionales. Sí, ese es el propósito. Dios mediante también tendremos eso, desde ayudantías estudiantiles hasta prácticas profesionales, también dirigidas a los municipios y trabajar mucho también con los graduados.
Esto es muy importante lo que nos dicen, no perder las ganas y tener muy presente que cuando se trata de cambiar la vida de comunidades y de personas, los pasos pequeños hay que tomarlos como pasos gigantes. Eso, segundo. Fue parte de la sesión número 2, justo eso, digamos, lo llamábamos diciendo y haciendo, o pasar del dicho al hecho, y es eso, digamos, lo más difícil a veces es iniciar, y una pequeña acción puede ser eso, contactar al rector de un colegio, al colegio de donde salieron, o si tienen la forma de eso, de establecernos lazos, por ejemplo, con alcaldes, tal como hizo Carmen con el alcalde de San Zenón, que es orgullosamente también graduado, mi Magdalena, del programa de Ingeniería Industrial. Entonces, esas sinergias todos podemos apoyar para que se creen y se consoliden. Bueno, eso también nos lo comentaban en la sesión pasada, que debemos seguir, digamos, con la transformación social de nuestro ejercicio profesional y dejando en alto a nuestra Unimagdalena, extender el servicio y voluntariado como componente fundamental de la formación integral, generar transformación social desde nuestro ejercicio profesional, lo que comentamos ahora, seguir siendo de innovadores incluyentes, pero sobre todo tan humanos. Como han dicho hace poco los profesores, efectivamente tuvimos un panel de profesores que nos motivaban eso, digamos, a crecer en lo humano y cómo a partir de eso podemos impactar en las comunidades. Este fue nuestro histograma de felicidad de la sesión número 2. Digamos, todavía o el espectro, digamos, de felicidad está en las escalas más altas y nos decían eso, que todavía se sienten felices, agradecidos, emocionados, con ganas de ayudar y eso es lo que queremos, digamos, poner en valor y esta sesión de hoy, digamos, lo que busca es eso, seguir fortaleciendo esos lazos. Y lo que les comentaba, queremos que el voluntariado ya logró una alianza, digamos, muy provechosa con las colonias universitarias, con las colonias municipales. Queremos que ese proyecto de colonias cada vez se consolide más, lo mismo que todas las otras organizaciones estudiantiles con las que cuenta la universidad. Habíamos tenido previsto este ejercicio con la profesora Amanda Vargas, que es experta, digamos, en asociaciones, en cómo asesorarlas para que se formalicen, para que, digamos, tengan todo en regla y eso, digamos, igual les ayude a hacer una mejor labor. Ese ejercicio, digamos, lo teníamos previsto desde el año pasado, este semestre que pasó también, digamos, pero con la pandemia no lo habíamos podido consolidar y gracias a la disposición de la profesora Amanda logramos hacer la sesión hoy. Entonces queremos reactivar una iniciativa que ahora en el segundo momento Pedro Tobía les va a comentar, pero que hemos querido, digamos, impulsar y es eso, que la universidad le dé un reconocimiento institucional a cada una de las organizaciones estudiantiles y que entre ustedes, digamos, se organicen también eso como una gran red de organizaciones estudiantiles que hemos denominado Son Unimagdalena y que queremos eso, que todas, digamos, por más que se autogestionen, pues mantengan eso, siempre la esencia de lo que es ser parte de la Universidad del Magdalena, sus principios, sus valores, y ahí, digamos, también la importancia de que eso, de que logremos alinearnos sobre lo fundamental. Entonces queremos eso, que Pastoral Universitaria con orgullo diga que son Unimagdalena, también Vida para Colombia, la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil, la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial, Administrativa y de Producción, el Movimiento Alternativo Universitario, el Consejo Estudiantil de Administración de Empresas, la Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales, el Movimiento en Defensa de la Educación Nacional, el Movimiento para la Igualdad de Género y la Libertad Sexual en Unimagdalena, la Asociación de Estudiantes de Psicología para el Desarrollo Integral, la Asociación de Estudiantes de Cine y Audiovisual, la Fundación Forjando el Futuro, la Federación de Estudiantes Universitarios y tantas otras organizaciones que aquí, digamos, se nos escapan, pero todo el tema de guardianes caninos, todos los que están ligados a temas socioambientales, el voluntariado tiene sus programas que los acoge y todos ustedes
que posiblemente este semestre no todos estén acá en Santa Marta. Queremos eso, que consideren hacer parte del proyecto Colonias Municipales, que consideren unirse a la iniciativa Voluntariado Mi Magdalena en mi territorio. Bueno, ya vamos a dar paso a la profesora Amanda Vargas, pero primero vamos a hacer la introducción de la profesora. Entonces, Carolina, te doy paso. Señor vicerrector, muchísimas gracias. Gracias también a todas las personas que ya están conectados con nosotros, cerca de 73 personas a través de Zoom. En este momento damos inicio al primer momento de la intervención de la docente Amanda Vargas Prieto con su conferencia La economía solidaria. El perfil profesional de nuestra docente, doctora en Ciencias Económicas de la Universidad de Burdeos de Francia, magíster en Inteligencia Económica y Estrategias Competitivas de la Universidad Ángels Francia y profesional en Administración de Empresas, postdoctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, miembro fundador de la Junta Directiva de la Corporación Colchildren dedicada a la educación para la primera infancia, miembro fundador de la Junta Directiva de la Red Colombiana de Investigadores e Instituciones de Investigación en Economía Solidaria, Corporación Red Único Sol. Actualmente es profesora en la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad del Magdalena en Santa Marta y es consejera nacional de planeación para el periodo 2018-2026. Profe Amanda, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, por acompañarnos en este espacio, que realmente es un momento de compartir con todos nuestros estudiantes y participantes. En esta cátedra tenemos vinculados estudiantes de todas las ofertas académicas de la Universidad del Magdalena, también profesionales, graduados, contratistas y docentes de nuestra institución. También se han vinculado recientemente personal externo de la universidad y como le indicó el señor vicerrector, hoy también tenemos el acompañamiento de algunas asociaciones estudiantiles. Entonces, profe Amanda, bienvenida y el escenario es totalmente suyo. Puede compartir pantalla si lo desea. Ok. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias a la Vicerrectoría de Investigación por esta invitación. La invitación entonces fue para que hiciéramos como una introducción de la cátedra de Desarrollo Sostenible que estoy dictando ya desde hace varios semestres en la Universidad del Magdalena, dar como un contexto general de lo que es la economía solidaria y los movimientos emergentes, a ver pues si se animan también a participar en este curso o pues digamos que les sirva para este proceso que lleva la Universidad del Magdalena en la formalización de sus organizaciones solidarias. No sé, ahí Carolina me confirma si están viendo ya mi pantalla. Profe, claro que sí, ya estamos viendo su pantalla. Sí, creo que así mejor. Sí, señora. Vale. Entonces, bueno, primero les traigo una imagen que siempre presento en mi clase como para sensibilizar un poco, para entender de lo que trata la economía solidaria. Y es que no siempre el pez grande se come a los pequeños. A veces podemos unirnos, podemos trabajar en equipo, podemos trabajar en conjunto para que muchos pequeñitos podamos ser más fuertes y lograr cosas mucho más grandes. Y creo que está completamente relacionado con lo que decía ahora el profesor Taborda. Y pues así surgen los procesos asociativos. Me imagino que las personas que ya hacen parte de algún proceso asociativo acá, por ahí pues veía que había asociaciones, movimientos estudiantiles, entre otras iniciativas de asociatividad, pues ya saben por qué resultan estos procesos asociativos, ¿no? Entonces, bueno, principalmente es eso, cuando tenemos una problemática en nuestras comunidades, en nuestros territorios, buscamos la manera de resolverla uniéndonos y trabajando en equipo. Entonces, no sé, Carolina, si me ayudas con el audio porque hay algún micrófono abierto y no me deja. Gracias. Entonces, bueno, para
presentarles, digamos, el panorama asociativo acá en Colombia, encontramos que desde siempre ha habido procesos asociativos, porque como seres humanos trabajamos en equipo y pues somos seres sociales, ¿no? Entonces, en las comunidades indígenas, afrocolombianas, desde siempre identificamos este tipo de actividades. Acá les traigo pues algunos ejemplos como la minga, el convite, la mano prestada, la faeva, huaki, ainipa, sanacu. Tenemos también ejemplos ya más recientes como el resguardo, la encomienda, la mita, pero también los palenques para los esclavos, que era pues esos sitios donde se iban a reunir para olvidar un poco la época de la esclavitud y en estos espacios ellos lograban identificar su cultura, su identidad, como protegerse un poco de esa dificultad pues que estaban pasando. Ya pues más adelante, el origen del Fondo de Empleados, por ejemplo, lo encontramos en Antioquia. Esta es una particularidad del caso colombiano y es cuando en las empresas decidían recoger algo de dinero para poder tener un fondo y así realizar las novenas a final de año en diciembre. Entonces, desde enero los empleados empezaban aportar algo de dinero, así recogían una buena cantidad para que en diciembre pudieran hacer una buena fiesta con comida, etc. Entonces esto lo denominan en Antioquia natilleras, es algo muy tradicional y pues así surge el Fondo de Empleados, que es uno de los tipos de organizaciones del modelo asociativo en Colombia que les voy a presentar pues más adelante. Desde la teoría económica, lo que les puedo decir es que pues la economía neoclásica es el enfoque dominante y depende directa e indirectamente de la noción del homo economicus, es decir, la idea de que los seres humanos nos comportamos siempre y necesariamente como agentes individualistas que toman decisiones conforme al esquema del optimizador racional. Pero pues un cuestionamiento que se ha hecho la economía a lo largo pues de las últimas décadas es si este es un esquema adecuado para todos los campos de la economía, si es válido y si ha funcionado hasta ahora. Entonces, bueno, algunos estudios indican que nosotros los seres humanos no somos tan racionales, no somos tan calculadores y no somos tan individualistas. Como les decía ahora, pues nosotros somos seres sociales y nos gusta ese intercambio. Y entonces ahí vemos que el caso, por ejemplo, cuando vamos a la plaza de mercado y le pedimos la rebaja o la señora de la plaza nos regala una granadilla y yo la pruebo y digo, sí, así lo quiero hacer. Si fuéramos tan racionales, la señora no me regalaría la fruta para que yo le comprara más, ¿cierto? Ni seríamos, por ejemplo, esos fieles consumidores que vamos siempre a donde la misma señora a comprar las mismas frutas o las mismas verduras. Entonces, bueno, el esquema de Homo economicus que se comprendía en el posicionamiento económico neoclásico, pues se ha demostrado que es demasiado limitado para entender y proponer soluciones al respecto, por ejemplo, de una problemática medioambiental que pues es la que desde los años 80 también se ha visto, digamos, de manera importante en los estudios de economía. Y pues no solamente la medioambiental, sino otras muchas que han aparecido y que pues no hemos tenido como la solución desde la economía, como las diferentes crisis que tenemos, como pues la pobreza también, problemas de desigualdad que buscamos siempre solucionar y pues no es posible. Entonces la economía lo que ha hecho es tratar de pensar más allá de ese homo economicus y mirar cómo nos situamos dentro de la sociedad y dentro de la comunidad y qué otras opciones tenemos, ¿cierto? Bueno, digamos que ese incorrecto diagnóstico y pensar solamente desde la economía neoclásica lo que nos ha llevado es a implementar unas políticas insuficientes y erradas, ¿no? Y ya el posicionamiento económico un poco más actual, los heterodoxos empiezan como a criticar el modelo neoclásico y empiezan a demostrar que hay otras formas de ver la economía y de acercarnos a la economía. Acá hay una tabla, bueno, yo la presento en clase, pero no sé si la alcancen a ver porque está un poco pequeña, donde hago un análisis de los enfoques sobre el desarrollo. Y acá, como les decía, pues tenemos los ortodoxos o neoclásicos, de los que les hablaba ahora, y llegando hasta los heterodoxos, que son como los más recientes y los que empiezan a explorar esas teorías del desarrollo un poco diferentes.
Entonces encontramos a los economistas evolucionistas, a los institucionalistas, a los regulacionistas, aquellos que trabajan sobre economía solidaria, a la escuela austriaca, a la escuela feminista, al post-keynesianismo, a la economía ecológica, por ejemplo. ¿Listo? Entonces aquí encontramos unos autores que nos presentan otras formas de ver la sociedad y de ver la realidad económica. Ya en términos entonces de economía solidaria, que es el campo pues, de mi conocimiento, encontramos que a nivel mundial ha existido desde siempre. Siempre en la historia hemos encontrado procesos asociativos, como les decía al principio, y particularmente pues en América Latina encontramos dos corrientes principales. Una corriente ético-moral que tiene una influencia importantísima en la Iglesia Católica, y pues encontramos, por ejemplo, en la historia, como pues la historia nos cuenta que desde que la Iglesia Católica llega a América Latina, pues digamos que es la encargada de suplir esas necesidades, sobre todo en términos de seguridad social, que el Estado no cubría, ¿no? Desde siempre. Ha tenido obviamente una influencia, y ya en términos de comunidad, la comunidad como que ha tenido que ocuparse de lo que la Iglesia Católica se ocupaba antes. En esta corriente ético-moral, pues vemos que hay una integración entre el término de ética y economía. Acá pues encontramos unos autores fundamentales como Raceto, Guerra, Hinkelhammer, Marcos Arruda también, y encontramos diferentes denominaciones dependiendo del país donde se revise este término. Encontramos entonces que se llama teoría económica de la solidaridad, o socioeconomía de la solidaridad, o economía alternativa también. Hay otra corriente que es un poco más económica, ya busca más cómo este tipo de organizaciones de economía solidaria se han unido, se han desarrollado con el fin de generar una mejor productividad, y particularmente en el campo, ¿no? Teniendo en cuenta pues que América Latina tiene una especialidad en el sector rural. Entonces encontramos, por ejemplo, la economía del trabajo en Argentina, la economía popular, la economía solidaria también, autores como Corallo, Max Neff, Singer, y pues básicamente tiene un posicionamiento completamente de crítica del neoliberalismo, o pues de todo el enfoque neoclásico que les presentaba ahora. En el resto del mundo podemos hablar pues, de la Unión Europea. En general, la Unión Europea, después de la Segunda Guerra Mundial, utiliza la economía solidaria o las organizaciones de economía solidaria, y particularmente las cooperativas, para el desarrollo del sector rural como política de desarrollo rural, para resolver toda pues, la destrucción que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy en día entonces encontramos la fortaleza, por ejemplo, de Francia, de España, de Alemania en términos de cooperativas. El sector también solidario se ha desarrollado allí, por ejemplo, a través de las asociaciones, más para cubrir, por ejemplo, esa debilidad que hay en términos de recreación y de asistencia, sobre todo a la población mayor, porque en Europa sabemos que la población pues, es mucho más mayor en términos de edad, y lo que pasa es que son familias muy pequeñas, entonces son muy solos, ¿no? Hay mucha soledad, y lo que ha hecho la economía solidaria allí en este campo es desarrollar asociaciones para que estas personas mayores puedan estar ocupadas, puedan estar activas, tengan también acceso a entretenimiento. Que pues la familia, digamos que la familia lo cubre en América Latina todavía, pero en la Unión Europea ya no existe. Entonces, este tipo de soluciones ha facilitado la economía solidaria en la Unión Europea. En Canadá también el desarrollo, sobre todo rural, ha sido muy importante. Las cooperativas también han tenido una participación importante. Estados Unidos, Inglaterra. Denominaciones, pues también son varias: economía social, particularmente en España, la economía social y solidaria en Francia, organizaciones no lucrativas en Inglaterra o Estados Unidos. Y a la par que surge el desarrollo pues, de la economía solidaria, surgen unos conceptos o unos movimientos emergentes que digamos que van buscando también soluciones a esa crítica de la economía neoclásica, y sobre todo de las consecuencias que está generado en el planeta, ¿no? En términos sociales, medioambientales y pues económicos a través de las crisis. Esos movimientos emergentes
muchas veces se confunden con lo que es economía solidaria y por eso los coloco acá en esta presentación porque considero que es importante que cuando nosotros hablamos de economía colaborativa, economía circular, economía verde, incluso economía naranja, pues conozcamos de esos términos y sepamos qué es, ¿listo? Entonces, desde lo teórico. Entonces encontramos esta serie de movimientos emergentes que pues les voy a hablar un poquito al respecto al final. ¿Cuáles son las características básicas entonces de los procesos asociativos? Pues primero que debe ser parte de una estrategia colectiva, es decir, que un grupo de personas tiene una necesidad, identifica la necesidad, sea propia, sea de su grupo cercano, sea del territorio de la comunidad, y se une pues buscando soluciones. Debe tener un carácter voluntario, es decir, que esa misma comunidad lo quiere hacer y lo desea hacer. No se puede hacer a través de, por ejemplo, muchas veces, y esto es una crítica que aparece también en la literatura acá en Colombia particularmente, es que hemos tratado de imponer la creación de organizaciones solidarias a través incluso del acuerdo de paz, con la creación de una cooperativa para los excombatientes del conflicto armado, por ejemplo. Entonces, como que hacemos incentivos para que las personas armen cooperativas o armen asociaciones, pero de esa manera estamos rompiendo como con los principios solidarios, ¿sí? Porque no surge de la misma comunidad de una necesidad, sino que surge más bien de la institucionalidad. Y se vuelve institucional, entonces empezamos a ponerle barreras, empezamos a ponerle normas, y esto no permite que haya digamos que un flujo positivo en la creación de estos procesos asociativos. Permitir resolver problemas conjuntos manteniendo la autonomía, adoptar diversas modalidades, ya sean jurídicas u organizacionales. Ya les voy a mostrar qué tipos de organizaciones podemos crear. Debemos creer también en los valores y principios de la economía solidaria y ya les voy a contar también cuáles son. Bueno, entonces a nivel mundial, como les decía ahora, pues la economía solidaria ha servido para reconstruir, por ejemplo, la Unión Europea después de la Segunda Guerra Mundial, pero también el desarrollo rural ha sido basado en el cooperativismo en Canadá, en Estados Unidos, y resulta que esto a nivel mundial es una corriente de la economía, podríamos decir, que se reconoce y tiene reconocimiento en términos, por ejemplo, de sus principios, ¿sí? Entonces, un cooperativista en Canadá sabe que existen estos 11 principios y un cooperativista en China también lo sabe y un cooperativista en Colombia lo debe saber, ¿listo? Entonces, esos principios, acá están, son 11, se los voy a leer rápidamente. El primero es el ser humano, su trabajo y sus mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los medios de producción. El segundo es el espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. El tercero es la administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora, porque en estas organizaciones los mismos socios son los mismos que gestionan, son los mismos gerentes, son los mismos tesoreros, o sea, tienen que apropiarse de su organización porque es suya. 4, adhesión voluntaria, responsable y abierta, es decir, que yo ingreso cuando yo quiera y me retiro también cuando yo quiera, es voluntario y es abierta. Hay una propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción, es decir, que si yo pongo, digamos, un vehículo y mi vecino pone el edificio para la empresa, entonces no porque él pone el edificio y yo solamente un vehículo, él es más propietario que yo, no señores, acá hay una propiedad asociativa, quiere decir que somos equitativos, entonces yo coloco eso, de pronto yo puedo poner más trabajo que la otra persona, pero tenemos la misma cantidad de voto, ¿sí? Y el mismo respeto por la voz. En este tipo de organizaciones no existen las acciones. Entonces, no porque yo soy dueño del 70% y usted del 30%, yo tengo más voto que usted. No es así, sino que primero es el ser humano. Entonces, tenemos 2 votos. ¿Listo? Para tomar una decisión tendríamos que aprobar esa decisión los 2. Bueno, participación económica de los asociados en justicia y equidad, como les decía ahora. 7, formación e información para sus miembros de manera permanente, oportuna y progresiva. Y esto es muy interesante si se realiza bien. En términos legales, una organización solidaria está obligada a dar información y formación a sus asociados, ¿sí? En términos legales. Pero digo, si se hace bien, porque no solamente es hacer un curso por el requisito de que cumplimos las 20 horas de capacitación, sino es porque debe haber un compromiso responsable detrás, ¿no? Demostrarle a todos los socios
cómo van los estados financieros cada año, demostrarle cómo tomamos las decisiones, demostrarle cómo el gerente está actuando y cómo está llevando nuestra empresa, ¿sí? Bueno, 8, autonomía, autodeterminación y autogobierno. 9, servicio a la comunidad. Como les decía, debe surgir por una problemática establecida en la comunidad. 10, integración con otras organizaciones del mismo sector, y aquí es fundamental el trabajo en red. Entonces, a nivel mundial, como les decía, entre organizaciones solidarias se conocen y saben, por ejemplo, que si una cooperativa en Estados Unidos quisiera, bueno, si lo hacemos de la manera como correcta, ¿no? Si la cooperativa en Estados Unidos quiere comprar fruta acá, pues debería comprarle fruta a una cooperativa en Colombia, y trabajamos en red. Si hablamos a nivel nacional, pues si yo tengo una cooperativa, una asociación, lo normal es que, por ejemplo, mi cuenta bancaria esté en un banco cooperativo, como Copcentral, que es el más grande de Colombia, o bueno, incluso Comeva, que es un banco también cooperativo, o cualquier otro, pero pues del sector, ¿no? Del sector solidario. Y 11, promoción de la cultura ecológica. Fundamental el respeto por el medio ambiente, porque hace parte pues de uno de los principios de las organizaciones solidarias. Con respecto a los valores, entonces tenemos también una serie de valores que son reconocidos a nivel mundial. Está la responsabilidad, la autogestión, la igualdad, la cooperación, honestidad, equidad, ayuda mutua, democracia, transparencia. Y esto, si lo vemos desde, por ejemplo, una empresa, una sociedad limitada, una SAS, estamos hablando de la misión y la visión, ¿sí? En una cooperativa no es necesario tener misión y visión si nosotros entendemos, creemos y confiamos en los principios y los valores de la organización. Bueno, la normativa en Colombia, entonces, bueno, inicia el marco legal del sector cooperativo en 1988, pero entonces solamente se habla del sector cooperativo, solamente se entendía el sector como cooperativas. Ya a través de la Ley 454 de 1998 se amplía este marco legal no solamente para el sector cooperativo, sino también para la economía solidaria. Y es a partir de 1998 que identificamos 2 tipos de organizaciones solidarias. Por un lado, entonces, las organizaciones de economía solidaria, que son 3, las cooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales, y las otras son las solidarias de desarrollo. En las solidarias de desarrollo encontramos los grupos de voluntariado, las organizaciones de acción comunal, las corporaciones, las asociaciones, las fundaciones. Como ven, todo el grupo de organizaciones solidarias son organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Listo? Esa sería, o las ESAL, como ahora se conoce, entidades sin ánimo de lucro. ¿Y cuál es la diferencia entre esos 2 grupos, o por qué la norma, digamos, que nos hace esa diferencia? Pues básicamente es por el flujo solidario que se maneja. Entonces, cuando hablamos de solidaridad, hablamos de la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros, ¿cierto? Yo soy solidario con el otro y yo me sumo a su causa, a su empresa. En ese orden de ideas, entonces, por ejemplo, las de economía solidaria, como una cooperativa, como un fondo de empleados, como una mutual, pues lo que hace es tener un flujo solidario mutual, ¿cierto? Yo me reúno con mis vecinos porque estamos buscando la solución a un problema. El otro día hacíamos una capacitación a los conductores marítimos de Taganga, de la Bahía y del Rodadero, y ellos nos decían que habían decidido unirse y crear una cooperativa porque la situación estaba muy difícil y había tanta competencia que les tocaba incluso bajar los precios porque había competencia desleal entre ellos. Entonces, ¿qué decidieron hacer? Pues una cooperativa. Y resulta que ahora cuando uno va a Taganga a coger allá una lancha para irse de paseo a una playa, pues solamente hay una planilla exclusiva para todas las cooperativas que hay en Taganga. Y lo que veíamos con ellos es que efectivamente es pues muchísimo más eficiente porque todos tienen trabajo. Bueno, entonces ese sería en la parte de economía solidaria, cualquiera de estos 3 tipos de organizaciones. Por el otro lado tenemos un flujo solidario altruista, y entendemos altruismo como el esmero y complacencia en el bien ajeno a una costa del propio, ¿sí? Entonces somos altruistas, por ejemplo, cuando nos reunimos en el voluntariado porque hubo una inundación acá en
en alguno de los municipios del departamento y decidimos reunirnos y empezar a pedir ayuda e ir a ayudar y prestar mi casa para que duerma gente que no tiene techo. Y así yo me siento bien, ¿cierto? No necesito que haya una rentabilidad, no necesito que me paguen, sino simplemente es algo que yo como ser humano siento que me trae cierta satisfacción. Entonces, en ese caso, el flujo sería de esta manera, un flujo solidario altruista de un grupo de personas que decide apoyar a otro. Bueno, y aquí entonces, ¿cuál sería la diferencia entre las organizaciones capitalistas o una organización limitada, una SAS, con una organización solidaria? Pues principalmente es el funcionamiento de las organizaciones, ¿sí? ¿Cuál es el propósito y cuál es el objetivo? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una organización limitada, una SAS, pues el objetivo es maximizar la riqueza de los accionistas a través de los incentivos monetarios y mecanismos internos y externos de control. Mientras que el objetivo en una organización solidaria es que a través de la cooperación de los diferentes actores se produzca un excedente de recursos y distribuirlos para mantener la sostenibilidad de la organización. Entonces, acá, bueno, les presento también una tabla con esas diferencias, ¿no? Entonces, primero que todo, la diferencia entre el modelo asociativo y el modelo accionarial o de las empresas SAS o limitada que conocemos normalmente. Entonces, aquí lo que se busca es maximizar ese valor accionarial, ¿cierto? A toda costa. Lo que yo tenga que hacer, si tengo que despedir a un grupo de personas, lo importante es que mis acciones no caigan. En cambio, en el modelo asociativo lo que buscamos es maximizar el valor asociativo. Y el valor asociativo está en toda la organización, ¿sí? No solamente es en lo que se conoce en el modelo asociativo como excedentes del ejercicio, ¿sí? Porque en el otro sistema se conoce como utilidades. En el modelo asociativo lo llamamos excedentes y esos excedentes deben ser reinvertidos en la organización. Acá es importante también aclarar que no porque tenemos una organización solidaria vamos a perder dinero y esta no tiene que ser rentable, ¿sí? Al contrario, todas las organizaciones, todas las empresas deben ser rentables económicamente, ¿sí? Deben ser sostenibles también. Solamente que no se busca el valor único de una persona, aumentar el valor único de uno de los accionistas, sino de la organización, ¿listo? Es maximizar entonces el valor asociativo. La estructura de poder, por ejemplo, en el modelo asociativo, pues se maneja a través de la cogestión de todos los interesados, a través de lo que les contaba ahora del principio de una persona, un voto, ¿sí? Sin tener en cuenta el número de acciones, porque no existen las acciones, ¿no? Sino que somos socios. Usted es tan socio como yo de la organización y tenemos la misma posibilidad de votar y de decidir. Una estrategia de control a largo plazo basada en los valores de solidaridad, igualdad y transparencia, mientras que en el otro modelo, pues tenemos el poder legítimo por los accionistas y hay un control a corto plazo sobre la rentabilidad financiera. Entonces, si mis acciones en bolsa caen, el gerente puede salir en cualquier momento, ¿cierto? Porque no está funcionando. Entonces, mañana lo puedo despedir. Mientras que a través de la cogestión, pues eso no pasa en una organización solidaria porque todos somos dueños. Con respecto a las fuentes de financiación, pues en el modelo asociativo, como les decía, ojalá bancos cooperativos. En el modelo accionarial se utiliza el mercado de valores sobre todo. Entonces, si yo necesito mejorar el flujo de caja de mi empresa, pues saco acciones al mercado y cualquier ciudadano como yo puede adquirir unas pequeñas acciones de esa empresa, como lo hace Ecopetrol, como lo hace pues cualquier organización de ese sector. Con respecto a los mecanismos de control, pues se maneja en el modelo asociativo una lógica interna, es decir, que tenemos todo un sistema de control como los consejos de administración, la asamblea general que se hace una vez al año y por ley debe ser antes del primer trimestre o durante el primer trimestre de cada año. Tenemos un consejo de vigilancia también que se encarga de validar que todo lo que se escriba en los estatutos de la organización, que viene siendo como la Biblia de la organización, pues se cumpla. Hay la creación también de comités, de comisiones de los mismos asociados o cooperativistas o corporados que son dueños de su empresa. Entonces, hay una lógica interna de mecanismos de control. Mientras que en el otro tipo de empresas, pues la lógica es más bien externa, ¿no? Entonces, incluso contratamos gerentes, hay personas en este momento especializadas en gerenciar empresas y le pagamos millones de dólares a nivel mundial para que vaya, dirija la empresa
y le damos incluso bonos y bueno, cuánta cosa para que la empresa funcione, pero no tiene nada que ver con la empresa, ¿sí? Acá hay una crítica también en la literatura importante al respecto por el sentido de pertenencia, ¿no? Y esa pues es, digamos, la diferencia con el modelo asociativo. Con respecto a los mecanismos de incitación, pues en el modelo de incitación tenemos incentivos colectivos derivados de la participación en la toma de decisiones. Por ejemplo, en las cooperativas de productores de leche, pues se le da un descuento si usted vende toda la leche a la cooperativa. Hay un principio también de acapitalismo, es decir que, por ejemplo, un cooperativista lechero no le puede vender su leche a Alpina, ¿sí? Porque está trabajando con una empresa del modelo accionarial. Entonces, por favor, véndasela únicamente a Colanta y nosotros le vamos a garantizar un precio todo el año, le vamos a garantizar, algunos principios del comercio justo en cierto sentido, ¿no? Rebajas, por ejemplo, en la prestación de, no sé, la asistencia técnica, todos los insumos, también descuento en los insumos, si compras solamente con nosotros y usted es 100% cooperativista. Asimismo, las cooperativas también tienen ese principio de exclusividad, ¿no? Entonces, Colanta es la cooperativa más grande de Colombia y es cooperativa. Surge en Antioquia por la problemática que había en ese momento con la leche en polvo que venía importada de Ecuador. Entonces, cuando llega esta leche barata, pues los campesinos, los productores de leche en Antioquia dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Porque nos estamos quedando sin trabajo, no somos competitivos con esta leche que viene en polvo de Ecuador, y así deciden abrir la primera cooperativa y hoy en día es la más grande de Colombia. Entonces, bueno, es uno de los ejemplos pues que el modelo sí funciona, es rentable, ¿sí? No tiene ningún proceso de caridad detrás, nada, es simplemente procesos organizacionales que existen y que se pueden llevar a cabo también. Con respecto entonces al modelo accionarial, un mecanismo de incitación era también lo que les decía ahora, pues los bonos, la disciplina de mercado básicamente, ¿no? Hay competencia de bienes y servicios, capitales y mano de obra. Bueno, el emprendimiento solidario en Colombia entonces aún está en desarrollo, comprende nuevos esquemas de gerencia empresarial que requieren una nueva forma de organización empresarial que fomente pues la innovación, la creatividad, el trabajo en equipo, la flexibilidad funcional para hacer frente a los cambios en el mercado. Y ahora les voy a dar un ejemplo de un organigrama de una organización solidaria como para que se den una idea de esta innovación y esta creatividad que es necesaria cuando somos empresarios sociales. Las características del emprendimiento solidario, entonces podríamos decir que una creatividad es importante, ¿no? Para que sea socialmente competente, pensar entonces a qué se produce, cómo se distribuye, todo respondiendo a los principios que les presenté ahora. El liderazgo colectivo también, asociado pues a la gestión colectiva, porque muchas veces nosotros también como que nos quedamos esperando a que todo nos lo digan, ¿no? Entonces usted es empleado y vaya y envíe un correo electrónico, conteste el teléfono, y pues así no debe ser. En el sistema, cuando hablamos de cogestión o gestión colectiva, es que todos somos dueños de la empresa y asimismo todos tenemos la responsabilidad, todos debemos trabajar en equipo. Bueno, autogestión y autocontrol, pues tiene que ver con lo que les expliqué ahora. Los aportes entonces también del emprendimiento solidario, pues el trabajo del empresario social conduce al incremento de la riqueza social. Esto pues está demostrado por los estudios, tanto la empresa como la sociedad se benefician. Hay una creación de empleo, hay un aumento de la productividad, hay una mejora de la competencia, hay un aumento también de la calidad de vida. Hay, por ejemplo, un caso acá en Colombia muy bonito en Cundinamarca, también una cooperativa lechera. Era producción de mujeres, en su mayoría madres cabeza de hogar, y ellos lo que deciden es unirse para poder crear más productos. Ellas hacían, por ejemplo, yogur, hacían queso, y se unen y hoy en día tienen una empresa, una cooperativa muy bonita. Y cuando hablamos de calidad de vida, hablamos también de eso, ¿no? Del reconocimiento del otro. Ellas, en una entrevista que les hacíamos en una investigación, decían que lo que se sienten
se sienten empoderadas, ¿no? Que ellas nunca en su vida habían creído que podían ser empresarias, tener su propia empresa, crear todo lo que han creado, darle educación a sus hijos a través de la leche, ¿no? Ellas creían que de pronto porque eran campesinas no tenían esas oportunidades y resulta que sí se puede, ¿no? Bueno, el papel de motor de cambio en la sociedad es importante porque el empresario social está dispuesto a sacrificar parte de sus beneficios económicos a cambio de asumir una determinada responsabilidad social corporativa. Y es que cuando nosotros entendemos que no todo es el dinero, ¿sí? Que yo no quiero volverme millonario porque ya tengo demasiado, entonces en ese momento cambia el chip y lo que queremos es hacer otras cosas, hacer cosas nuevas. De pronto para mí es mejor ver que mi vecino también está bien, que vive en una casa digna, que tiene un trabajo digno, ¿cierto? Y que toda la comunidad se siente bien, a que yo solamente tenga un súper televisor, un súper celular en mi casa, pero cuando yo salgo de mi apartamento, de mi casa, pues mis vecinos de pronto no tienen que comer, o si llueve se les entra el agua, bueno, condiciones que no deben. Entonces, el papel de motor de cambio en la sociedad es fundamental a través del emprendimiento solidario. Bueno, acá están, digamos que una explicación de cada una de las organizaciones, pero pues no me quiero quedar en esto. Este era el organigrama que les quería presentar. Si lo miran así un momentico, la diferencia fundamental es que si se dan cuenta, el tipo de organigrama cambia, ¿no? Para los que son administradores de empresas, a quienes nos enseñan a hacer estos organigramas, siempre la gerencia en una organización del modo accionarial va al revés, ¿cierto? La gerencia siempre va arriba. Resulta que en el modelo asociativo la gerencia va abajo, porque el gerente, generalmente es el representante legal de la organización, trabaja para el órgano máximo de la organización solidaria, que es la Asamblea General. La Asamblea General, como les decía ahora, se reúne una vez al año y es esa reunión de todos los socios corporados, de los asociados, de los cooperativistas, que se sientan a mirar cuál va a ser su línea para todo el año. Y esa línea, esos presupuestos, ese plan estratégico, ese plan de acción, lo debe desarrollar y ejecutar la gerencia o el representante legal. Hay un equipo de trabajo como en cualquier organización, entonces como les decía ahora, una junta de vigilancia que generalmente pues son 2 o 3 personas de los mismos asociados. Hay un revisor fiscal dependiendo la necesidad de la organización y la cantidad de recursos financieros que maneje. Hay un consejo de administración que es el encargado de, digamos que de guiar un poco al gerente. Y hay otros comités, los que la organización decida. Lo interesante de este tipo de organización también es esa autonomía, ¿sí? Uno como empresario social puede definir qué comités necesita en su organización, ¿sí? No es lo que le diga alguna teoría, sino lo que nosotros necesitamos en las organizaciones. Hay una secretaría y todos los otros departamentos funcionales que uno encuentra en cualquier otro tipo de organización, ¿no? Por ejemplo, el departamento de producción o el departamento de contabilidad y finanzas o el departamento de comercialización y entre otros. Entonces, bueno, acá tengo el fondo de empleados. Seguramente creo que Carolina ya tiene las diapositivas, así que se las compartirá si desean profundizar en alguna otra, en alguna organización de estas. Bueno, acá tengo, digamos que el mínimo de personas que conforman este tipo de organizaciones, porque es diferente, ¿no? Y es diferente también dependiendo la necesidad. Entonces, no es lo mismo crear una asociación a crear una corporación. No es lo mismo crear una fundación, ¿sí? Y pues eso dependiendo también el marco legal y las necesidades que uno tenga. Entonces, bueno, quería volver a este esquema porque les recuerdo entonces que voy a presentar algo también sobre movimientos emergentes para los estudiantes que de pronto están viendo este Facebook Live. Va a ser un abrebocas. Para los que ya vieron el curso conmigo, pues va a ser un recordatorio, simplemente algo muy superficial para como explicarles qué significa cada uno de estos movimientos emergentes. Entonces, con respecto pues a la economía colaborativa, este tipo de movimiento emergente es fruto de un cierto cambio de valores
sobre todo los valores de los consumidores, porque ahora perdió importancia la propiedad de los bienes. Es decir, ya a los millennials no nos importa tanto tener en términos de propiedad, sino más bien el uso, ¿no? Estamos buscando más usar cosas y que no se nos queden con nosotros. Esto también tiene mucho que ver con el contexto cultural de los diferentes países. Si se dan cuenta, cada vez los apartamentos son más pequeños, incluso los carros también cada vez, si por ejemplo uno va a Bogotá, se encuentra que ya como no cabemos en las calles, entonces cada vez los carros son más pequeñitos porque una camioneta es imposible, no te cabe en el parqueadero de ningún edificio, y todo lo estamos reduciendo porque no cabemos. Bueno, entonces también pues esto se debe por una disminución de ingresos a nivel mundial, y pues el replanteamiento también del actual modelo de producción y consumo. Empezamos entonces a usar plataformas digitales, pero ya para conectar usuarios. Se potencia entonces el trabajo independiente, y lo que busca la economía colaborativa básicamente es emplear capital infrautilizado. Esta economía colaborativa es un movimiento que surge sobre todo en países como Estados Unidos, donde el sistema de trabajo se hace por horas. Entonces, por ejemplo, pues allá ellos trabajan todo el tiempo por horas, y si van de un trabajo a otro, resulta que llevaban el carro vacío. Entonces empiezan a darse cuenta que el capital en términos del objeto, del vehículo, estaba siendo infrautilizado porque yo iba solo de un trabajo a otro. Entonces surgen modelos como Uber, que lo conocemos acá también en Colombia, y hay dos tipos de organizaciones de economía colaborativa. Las no lucrativas, como los bancos de tiempo, las bibliotecas de herramientas, que han sido también muy interesantes en términos sociales. Pero hay otras lucrativas como esta de Uber o LX, por ejemplo, con la ropa, bueno, vender cosas usadas en general. Cabify, que también es un pool, es para compartir el vehículo, espacios en el vehículo. Airbnb, que es para compartir espacios que yo tenga en mi casa disponibles. Entonces, como tengo ese capital físico infrautilizado, la idea es que yo lo ocupe, ¿cierto? Netflix, Amazon y Spotify. El problema de esto es que no se ha utilizado con el fin con el que se creó, ¿sí? Y me imagino que entienden lo que estoy diciendo, porque entonces lo que estamos haciendo acá es que hay muchas personas que cualificadas que están asumiendo todo tipo de tareas para complementar ingresos. Y esto, digamos que es uno de las fallas del sistema, porque encontramos entonces que hay abogados, hay, bueno, cualquier tipo de profesional que está manejando un carro, un Uber, porque le genera mejores ingresos que si ejerciera su profesión. Entonces hay lo que se conoce como desplazamiento de ingresos, y esto lo que genera pues es un problema social. Y fíjense lo que pasa con los taxistas, porque ellos pelean y por qué nosotros, si pagamos un cupo supremamente caro, el mantenimiento de nuestro carro, etcétera, etcétera, por qué dejan a Uber existir, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede pues con este tipo de organizaciones. Hay un riesgo también con el manejo de datos, porque pues al tener que manejar todo por plataformas digitales, le estamos entregando los datos a estas empresas que además se están volviendo millonarias gracias a nuestra información. Un vacío existente, y sobre todo acá en Colombia, es la regulación. Pues no hemos podido regular este tipo de organizaciones, y pues siguen creando dificultades. Y la concentración de la riqueza, que era lo que les decía. Por ejemplo, Airbnb, ¿no? Acá en Santa Marta, en un sitio pues turístico, nos damos cuenta de lo que pasa con Airbnb. Y es que no estamos alquilando habitaciones de residentes, sino que hay personas que tienen dinero en exceso, compran un apartamento y lo alquilan. Pero entonces esto ha generado también problemáticas importantes en los sectores formales, como los hoteles, los hostales, bueno, todo lo que sí está regulado, que sí paga impuestos, que sí responde, digamos, al sistema. Y pues ventajas también encontramos evidentemente, eficiencia económica, porque pues hay un estímulo de compra, entonces hay una mejora de la competitividad, y se espera que al haber más competencia pues habrá una mejora de la calidad. Y esta ha sido también uno de los planteamientos más importantes en la literatura en general, en la sociedad. Dicen, ahora decimos, tal vez sí hemos escuchado que
Uber hizo que los taxistas se pellizcaran y ahora entonces los taxistas también se visten súper bien, le abren a uno la puerta, o bueno, o al menos en Bogotá esto está pasando. ¿Hay un mejor aprovechamiento de los recursos? Sí, en algunas ocasiones, porque estamos, por ejemplo, utilizando nuestro vehículo que usábamos para desplazarnos de nuestra casa a nuestro trabajo con 1 o 2 personas, ahora lo tenemos con 4 personas. ¿Sí? Esto pasa muchísimo también en Bogotá, sobre todo pues porque las distancias son muy, muy amplias. Para ir a la universidad, los estudiantes, esto es algo, el carpooling está súper de moda en Bogotá ya desde hace varios años, pues antes de la pandemia. La economía del bien común, pues es otro movimiento emergente, es creado por un autor que se llama Felber, o pues de apellido Felber, publicó su libro en 2012. Este libro pues fue el resultado del trabajo de reflexión del autor junto con unos empresarios en Austria. Y la economía del bien común pues defiende la necesidad de medir el éxito de una empresa o de un país, también ya se ha implementado en varios países, no en función de los beneficios empresariales o por el Producto Interno Bruto, sino en relación a la generación del bien común. Y este modelo lo que plantea es tener en cuenta unos valores que son dignidad, solidaridad, sostenibilidad medioambiental, justicia social, democracia y transparencia. Ofrece una hoja de ruta para una medición, algo así como lo que se hace con los indicadores de responsabilidad social corporativa. En términos de ventajas, pues podríamos decir que la forma de evaluación, es más sencilla que otros métodos como la ISO 26000 o incluso los mismos indicadores de responsabilidad social corporativa. Es sencilla, es amable, es interesante, pero la desventaja en la literatura es el fundamento teórico. Entonces propone cambiar el modelo neoliberal, pero no se entiende, o pues digamos que los economistas no entienden cómo Felber ha elegido esos cinco valores. No hay una explicación teórica, entonces esto lo hace un poquito pues débil y poco riguroso en términos de modelo que vaya pues a solucionar algún problema. La economía circular es otro de los movimientos emergentes. Y lo que propone la economía circular es pasar del sistema de producción y consumo lineal, ¿no? Que es explotación, producción, distribución y consumo, y ahí se acaba de manera lineal, a uno circular, que no genere residuos, ¿sí? Entonces la idea es que los productos hagan esto, que produzcamos, usemos y vuelvan a las fábricas, se arreglen todos los instrumentos que tienen los elementos y volvamos a utilizarlos. Se modifica entonces el concepto de consumidor a usuario. Entonces aquí tenemos el caso de, por ejemplo, las fotocopiadoras. Entonces hay una empresa que produce fotocopiadoras, se la alquila a la Universidad del Magdalena por un año, hace todo el proceso de limpieza, mantenimiento, etcétera. Si se cambia si se daña una pieza, se la cambian y vuelve a la fábrica y vuelve a la Universidad del Magdalena, o de pronto hay otra empresa que la alquila y utiliza el mismo servicio. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son sus principios? Pues diseñar sin residuos. Este sistema de economía circular no está de acuerdo con el reciclaje, porque considera que las piezas, lo que pasa con el reciclaje es que se dañan todos los materiales y ya para volver a utilizarlos es muy difícil. Entonces, lo que proponen es el reuso, ¿no? La reutilización. Aumentar la resiliencia por medio de la diversidad, entonces empezar a pensar en cosas modulares, más versátiles. Vemos, por ejemplo, en términos modulares, todos los muebles de las casas hoy en día tienen una modularidad bien interesante. Usamos la cama como silla, bueno, no sé si han visto, pero esto ya está sucediendo en el mundo. Trabajar hacia un uso de energía de fuentes renovables, el máximo de utilidad de todos los recursos. También tiene un método de evaluación que se llama RESOL, que está basado en 6 acciones: regenerar, compartir, optimizar, bucle, virtualizar e intercambiar. Y por eso, pues por sus iniciales se llama el marco RESOL. La economía circular ha sido utilizada e implementada en varios países también como política pública. Y bueno, digamos que es una buena propuesta también para solucionar varios problemas ambientales sobre todo, ¿no? La economía verde es otro de los movimientos emergentes, fue presentada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a finales de 2008.
como un mecanismo integral y práctico de trabajo que busca mediante el análisis y apoyo a las políticas de inversión incentivar los sectores verdes y cambiar los sectores económicos hostiles con el ambiente. Las características de la economía verde, entonces, es la reducción de las emisiones de carbono, una mayor eficiencia energética y el uso de recursos naturales y la prevención de la pérdida de la biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos. Desventajas, pues que no aborda de manera clara los aspectos sociales, económicos y ecológicos, que son pilares del desarrollo sostenible. Y pues en el debate ético se señala que la economía verde está enmarcada en un fundamentalismo neoliberal, modelo de una visión antropocéntrica. Una de las críticas fundamentales de la economía verde es que se inscribe en una sostenibilidad débil, ¿sí? En términos teóricos, la sostenibilidad se divide en débil y fuerte. La sostenibilidad débil es aquel que nos permite implementar políticas públicas como la huella de carbono, porque se considera que los productos, que el capital es renovable. Entonces, por ejemplo, si terminamos un día el petróleo, ¿sí? Esto se va a acabar porque es un recurso finito, entonces, o las energías fósiles en general son finitas. Entonces, si acabamos con eso, consideramos que de pronto que podríamos hacer nuevas energías renovables, ¿sí? A través del sol o la energía eólica, hidráulica, etcétera, porque pensamos que sí se puede reemplazar. En cambio, cuando tenemos un enfoque de sostenibilidad fuerte, pues estamos pensando en que debemos dejar alguna parte de ese capital para las generaciones futuras que vienen. En ese sentido, no deberíamos utilizar el petróleo, todo el petróleo o todas las reservas de energías fósiles que tenemos para que las nuevas generaciones puedan disfrutar algo de esas reservas que hay. Entonces esa sería como la crítica mayor en la economía verde, y es que se inscribe en una corriente de sostenibilidad débil. Y esto lo que hace es que haya un mayor costo porque las empresas están obligadas a invertir mucho más dinero para poder encontrar las soluciones a los problemas que propone pues la economía verde, y esa básicamente es la crítica que hace Gunter Pauli y el por qué decide proponer su economía azul, otro de los movimientos emergentes que conocemos muy bien en la Universidad Magdalena. Este autor entonces publica su libro La economía azul y apuesta por innovaciones que impliquen bajos costos, que creen empleo, que amplíen el capital de las empresas y que generen beneficios resultado de su experiencia como emprendedor. Entonces él principalmente era un emprendedor, empieza desarrollando varias empresas, creando varias empresas y buscando soluciones que él consideraba que eran importantes en términos medioambientales, sociales, y al darse cuenta que no todas pueden ser exitosas, entonces es cuando empieza como a pensar más allá, bueno, ¿y qué hacemos para modificar esto? Y empieza a trabajar inicialmente con el gobierno japonés y allí como que le ponen atención y él empieza a desarrollar su movimiento sobre la economía azul. Una idea fundamental en la economía azul es que debe emplearse un sistema de trabajo que imite a la naturaleza, lo que es supremamente interesante, porque muchas de las soluciones que tenemos actualmente pues vienen de la naturaleza. También otra idea interesante es que los residuos dejan de ser despojos inutilizables y pasan a convertirse en recursos que pueden ser reutilizados. La desventaja principal es la crítica pues también que existe en la literatura sobre el fundamento teórico, porque él no es investigador, sino que su propuesta se basa en el emprendimiento, ¿no? Entonces esa sería como la desventaja de su modelo, pero pues las ventajas son sus propuestas pues recogen lo positivo de varios movimientos emergentes que les conté hoy. Y bueno, finalmente estos movimientos emergentes yo creo que no estamos en una competencia, sino al revés, en una cooperación para que logremos un desarrollo sostenible, inscribir nuestras empresas, nuestro mismo actuar diario de manera sostenible, que sea respetuoso con lo social, o sea, con el otro, que sea respetuoso con el medio ambiente, con el entorno en el que vivimos, y evidentemente que sea pues rentable económicamente, porque pues estamos en una sociedad que necesita recursos financieros también para poder vivir y para poder mantenerse. Entonces, bueno, esta fue mi presentación. Muchas gracias por escucharme. No sé si tenemos tiempo para unas preguntas. Carolina, si de pronto alguien quiere hacer preguntas o hay dudas. Hola, profe, buenas tardes.
Bueno, sí, podemos dar un espacio para dos preguntas de los participantes. Estoy leyendo el chat. Algunos de los estudiantes nos decían que quisieran conocerla. Bueno, la profe sí tiene la cámara encendida, solo que deben buscarla bien porque parece que tiene el audio de un perfil y su cámara activada desde otro. Pero Sí. algunos sí lograron verla. Entonces, por acá por el chat me encuentro al estudiante Carlos Andrés Mojica Villalba. Carlos, adelante. Eh, Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, profe, la pregunta es, ¿cómo desde la iniciativa del estudiantado para poder emprender, que acepten las ideas planteadas o que usted plantea? Porque vemos que es muy difícil emprender, es muy difícil crear empresas y sobre todo una economía sostenible que brinde un, un trasfondo de solucionar problemas sociales. Entonces, desde mi perspectiva y caso personal, pues nosotros creamos desde mi carrera, creé una empresa de abogados, un emprendimiento social y pues no ha avanzado muy fuerte porque no tiene los recursos, no tiene todo el tema logístico y estamos investigando y estamos creando, pero siempre se ha quedado en eso. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo desde esa perspectiva que usted plantea? O creación de cooperativas, no sé. Pues mira, yo creo que lo que debemos hacer es encontrar personas que crean y si no creen hay que convencerlas, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de crear, yo soy socia fundadora de 2 corporaciones, he estado en cooperativas también, pertenezco a una asociación también colombo-francesa y yo siento que ha sido ese trabajo colectivo que me ha permitido crear redes, que me ha permitido, bueno, lograr muchas cosas, tanto personalmente como laboralmente también. Entonces, fundamental creer y también conocer muy bien el modelo, porque como les decía ahora, en términos de valores y principios, no es solamente ir a una cámara de comercio y radicar unos papeles y listo, creamos la organización, ¿sí? Eso no es emprendimiento porque eso lo hace cualquiera y lo hacemos en 5 minutos, sino es todo lo que implica detrás, ¿no? Es sentarse con sus socios, hablar qué necesitamos y qué valores nos reconoce y qué principios seguimos. Y bueno, muchas veces tenemos objetivos diferentes con nuestros socios. Y ni siquiera lo sabemos, ¿no? Sino que tú creas, por ejemplo, en tu caso, no sé, una corporación probablemente con más abogados, pero si no siguen el mismo modelo económico, no tienen las mismas creencias, pues va a ser muy difícil. De pronto un día tú quieras dar asesoría gratis a una población vulnerable porque consideras que puedes hacerlo y tus socios dicen, no, solamente vamos a cobrar X valor la hora por la asesoría porque somos abogados y estudiamos y lo valemos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta los principios y tener muy claro pues lo que es una organización asociativa, ¿no? Y el tipo de organización también. Bueno, muchísimas gracias. Acá en el chat tengo una intervención también. Me dice el señor Alberto Luis Salas Romo que desea hacer una pregunta. Señor Alberto, adelante. Si puede encender su audio para poder escucharlo. Sí, buenas noches. Primero, agradecerle la oportunidad y, bueno, decirles que orgullosamente nos sentimos representados por la doctora Amanda Vargas como docente de la universidad. Ha sido un acierto su presencia hoy acá y para nosotros es un privilegio tenerla como catedrática referente. Tal como lo decía la doctora Amanda, ha habido avances en el tema de economía circular y economía azul, sobre todo en Europa. Nosotros creo que estamos aún en pañales, hemos tenido ya un marco normativo desde el Departamento Nacional de Planeación en tema de economía circular y negocios verdes. Y me gustaría, como estoy egresado, estoy afuera de la universidad, me gustaría cuáles son los avances que presenten en estos dos aspectos la Universidad Magdalena y sobre todo el programa de administración, los programas de administración y economía. Y estamos atentos a todo ese desarrollo desde la universidad para que nosotros podamos retroalimentarlo a nivel de nuestras regiones. Muchas gracias.
Alberto, pero discúlpame, la pregunta es, ¿cuál es el ¿Cuáles son los avance? avances que registra la Universidad Magdalena, sobre todo en los programas de administración de empresas y economía, sobre los desarrollos en economía circular y economía azul? Ok, bueno, digamos que, bueno, yo soy profesora de la Universidad del Magdalena, porque en el chat había algunas personas preguntando. Hago parte de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas y estoy adscrita al programa de Administración de Empresas. Lo que te puedo decir, paso fundamental es inscribir este tipo de cátedras en términos universitarios. No todas las universidades tienen este tipo de enfoque de sostenibilidad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y resaltarlo para la Universidad del Magdalena. Uno. Y dos, pues sé que en la facultad tenemos, por ejemplo, tenemos economía ecológica, tenemos varios tipos de cátedras sobre estos temas en la facultad, ¿no? Para todos los programas de la facultad. Y pues iniciativas ya así más puntuales, digamos que lo que he escuchado del señor rector también, en términos de economía azul, sé que han adelantado trabajo directamente con el autor, con Pauli. Él ha venido acá, él nos ha dado conferencias, nos enviaron a todos los profesores el libro, o sea, tenemos, digamos que los elementos para poder empezar a desarrollar e inscribir dentro de nuestras mismas prácticas profesionales como docentes, y pues transmitirle el mensaje a los estudiantes, que yo creo que es fundamental. El ejercicio de hacer este tipo de sensibilización y sociabilización en las clases a mí me parece fundamental para que cualquier persona en la universidad, sea odontólogo, sea médico, sea arquitecto, bueno, quien sea, tenga la posibilidad de crear su propia empresa, pero a partir de unos principios claros de respeto por su territorio, de ayuda en términos sociales, bueno, de respeto ambiental, etcétera, etcétera. Muchas Muchísimas gracias. gracias, profe. Por acá tengo una última intervención del señor Álvaro Hernán. Álvaro, si sigues por acá y deseas realizar tu pregunta, es tu momento. Adelante. Muchas gracias, profesora Amanda, por su gran intervención. Muy, muy excelente todo, la verdad. Bueno, señora Amanda, mi pregunta es muy puntual en la parte de las economías verdes. Yo soy ingeniero ambiental y sanitario de la Universidad Magdalena y también soy muy emprendedor con una empresa que estoy liderando y cofundador de una fundación ambiental que trabajamos en Santa Marta. Entonces, la pregunta que quiero hacer es cómo implementar la economía solidaria dentro de esa economía verde, hablando exclusivamente de los hábitos de consumo. ¿En qué sentido? En que hacer sostenibilidad mediante un consumo sostenible es costoso todavía en Colombia. Por colocar un simple ejemplo, vamos a comparar los cepillos de bambú. Queremos cambiar el hábito sostenible de los cepillos de bambú, pero miremos la parte económica. Un cepillo de bambú está redondeado entre 10.000 y 15.000 pesos y un cepillo de plástico está en 2.500 y a veces viene con la crema dental incluida. Entonces, ¿cómo nosotros aplicar esa economía solidaria para que no solamente un sector de las personas, sino todos los sectores puedan acceder a esa economía verde en cambios de hábitos de consumo? Sí, pues bueno, cuando decimos que todavía es costoso es porque no tenemos acá producción, porque si tuviéramos acá la producción de los cepillos, en el caso que tú das de los cepillos de bambú, pues seguramente sería mucho más económico. De hecho, en Francia, por ejemplo, con quien todavía pues trabajo y tenemos un proyecto incluso aquí con la Universidad del Magdalena y la Universidad de Burdeos, nosotros lo que hacemos, o pues allá en las publicaciones que han tenido sobre los productos orgánicos, es que no es tan cierto lo que dice la publicidad, que los productos orgánicos sean más costosos que los productos convencionales, ¿sí? No siempre es cierto. Entonces, a veces también nos quedamos con esa idea de, no, es que es costoso y yo por eso no lo hago. Entonces, de pronto salir un poquito de eso, ¿no? Tener ideas un poco más disruptivas y empezar a trabajar más en cómo encuentro yo soluciones. No sé, yo pienso que con actitudes básicas, por ejemplo, no compremos botellas de agua, ¿sí? Esas botellas de plástico lo que están haciendo es contaminando nuestras playas. Entonces carguemos un botilito, un termo todos y consumimos agua de nuestro termo, ¿sí? Y no necesitamos gastar
mucho dinero, ¿sí? Son cambios pequeños que yo creo que pueden incidir. Fundamental el manejo de las basuras, o sea, creo que es un problema incluso de lo que llevo viviendo acá en Santa Marta. Me he dado cuenta que es algo que todavía no hacemos bien, ¿sí? Entonces, fundamental el reciclaje, la reutilización. Y bueno, yo te tengo una cantidad de ejemplos que pues no quisiera extenderme para no quitarles el tiempo en el ejercicio que sigue, pero pues sí voy a poner en el chat mi correo electrónico por si están interesados de pronto en alguna pregunta, en alguna duda. Mis publicaciones pues están también en internet. Así cortico les cuento un caso que trabajé con las asociaciones de productores de bocadillo en Santander. Lo que trabajamos con ellos fue la denominación de origen del bocadillo veleño acá en Colombia, y es un caso que siempre presento en mis clases porque ha sido excepcional. Actualmente estoy dirigiendo una tesis de ingeniería industrial para buscar una denominación de origen del queso de capas de Mompox, porque necesitamos eso, necesitamos defender nuestros productos, necesitamos defender la identidad de los diferentes territorios. ¿A través de qué? Pues a través de lo que nosotros tenemos, ¿sí? Yo siempre he dicho, nosotros no vamos a ser competitivos, por ejemplo, con aviones, ¿sí? Porque para eso está Francia y está Inglaterra. Nosotros eso no lo vamos a hacer, pero sí tenemos toda una industria detrás, por ejemplo, agrícola, que tiene todo el potencial para desarrollarse, pero no lo hemos hecho, ¿sí? No hemos revisado los tratados de libre comercio, dejamos que vengan importaciones de cualquier producto, así nosotros lo hagamos, ¿sí? Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, acá les escribo en el chat mi correo por si pues quisieran complementar la información, y pues invitarlos también a los estudiantes a participar cada semestre. Yo tengo esta cátedra de Economía Solidaria y Movimientos Emergentes a nivel transversal, hace parte de toda la universidad, para que se inscriban y pues exploren un poco más a profundidad esto que les he presentado hoy. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a la Vicerrectoría por la invitación. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy revisando los comentarios que tenemos de todos los participantes de nuestra sesión y realmente son muy positivos. Es un espacio realmente enriquecedor para todo este proceso de formación. Recordemos que esta Cátedra del Voluntariado Unimagdalena es un curso gratuito, virtual y certificable, ofertado por la universidad desde la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. El día de hoy nos acompañó la docente Amanda Vargas, docente en nuestra alma mater en la Universidad del Magdalena. Gracias a la profesora por su intervención y a los estudiantes también por sus preguntas. Realmente es un proceso enriquecedor para todos. En este momento pasamos a la parte número 2, que es el taller de experiencias significativas hacia la zona Unimagdalena. Pedro, si estás por acá, te agradezco si pasas un poquito la diapositiva. Sí, te escuchamos bien. Listo. ¿Puedes avanzar, por favor, la presentación? Avanza, por favor. Jóvenes, en esta oportunidad vamos a pasar al segundo momento. Les presento a Pedro David Tobías, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Magdalena, presidente y fundador del Movimiento Magdalena Joven. En esta oportunidad nos va a contar la experiencia en experiencias significativas hacia la zona Unimagdalena. Él nos va a presentar de qué se trata precisamente esta zona Unimagdalena y cómo podemos vincularlo desde las diferentes colonias municipales que tenemos en la Alianza Voluntariado Unimagdalena en mi territorio. Entonces, Pedro, el espacio es todo tuyo. Adelante. Gracias, Carolina. ¿Me confirma si me escuchas para evitar problemas futuros? Sí, te escuchamos y te vemos sin problema. Listo. Bueno, como dijo Carolina, mi nombre es Pedro David. Vamos a materia. Me pueden encontrar en las redes sociales como Pedro David TM, en cualquier red social que deseen. Quiero hablar de tres temas, simplemente tres cositas. Un tema de origen, cómo darle origen. Muchas veces pasa que, entrando en materia, la ZON Unimagdalena es una iniciativa o un programa que busca fortalecer las organizaciones estudiantiles. En 2017 más bien, a 2018, cuando se estaba pensando, partió de qué se necesitaba. Es la primera pregunta que nos hicimos en el momento con el ingeniero John Taborda, que hoy es vicerrector, que nos preguntamos qué necesitaba la universidad, qué estaba pasando en materia estudiantil, en materia de organizaciones estudiantiles, y nos dimos cuenta que muchas organizaciones estudiantiles no contaban con apoyo logístico para hacer actividades, no contaban con ciertas orientaciones, por ejemplo,
es muy chévere que una organización pueda acceder a las cátedras de la profesora Amanda. He dado clase, estoy dando clase con ella casualmente, y es totalmente valioso tener una persona con tanta cualificación y además con tanta experiencia. No sé si aún sigue siendo la profesora Amanda la alta consejera del DNP para Educación y Cultura en el Magdalena. Pero la SON es eso, busca atender las necesidades de las organizaciones para fortalecerlas. Y qué más que las colonias Unimagdalenas, que son ese motor y esa iniciativa que Carlos Altamar y un grupo de chicos en su momento, Carlos Mojica, lideraron en su proceso cuando eran estudiantes, y pues hoy estamos viendo materializada como un programa. Es que entiendan su territorio y partimos de ahí. ¿Qué necesitan las organizaciones? ¿Qué necesita el municipio en materia de liderazgo, en materia de educación, en materia de acercamiento institucional al territorio? Hoy quiero darle, digamos, 5 pasos que diseñamos así, digamos, este secreto o esta buena forma como le dimos origen, por ejemplo, a Construyendo Universidad, a la SON Unimagdalena y pues a Magdalena Joven, que es una organización juvenil a nivel departamental que hoy se encuentra certificada por Google como una organización sin ánimo de lucro con impacto nacional. Entonces, primero partan de la pregunta ¿qué necesitan? O sea, ¿qué está pasando que no hay esto o qué podemos o qué falta? Entonces, cuando lo entiendan, cuando lo entendamos, en el caso de la SON y Magdalena era que no había organizaciones, no había un respaldo, no había un programa institucional para fortalecerlas. Después, ¿qué podemos hacer? En ese que podemos hacer hay 2 momentos. Entender qué tenemos para saber qué podemos ofrecer. Y en ese sentido definimos qué podemos hacer. En ese momento, qué podemos hacer es, bueno, yo era ayudante en la oficina asesora de planeación y pues tenía acercamiento con el jefe de planeación, hoy vicerrector, el del cual aprendí mucho, conocía muy bien el plan de gobierno del rector actual y pues entendí que, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Yo estoy en un lugar de privilegio porque conozco a la persona que orienta la planeación de la universidad. Entonces, en el plan de gobierno dice que hay tal cosa, entonces vamos a proponerle al profe, el ingeniero, que le ofrezcamos un servicio a los estudiantes gratuito, pero a los estudiantes que están organizados y que tienen un proceso. Y ese es lo tercero. Después que identifiquen qué falta y qué se necesita en el territorio, en la universidad, en el programa, en la familia, en la comunidad, definan qué pueden aportar o qué se puede hacer, es encontrar los aliados. Como le decía la profesora Amanda, lo más difícil, y se lo digo por experiencia en organizaciones como este tipo, sociales, incluso cuando son activistas de liderazgo, políticas, estudiantiles, lo más difícil es encontrar quién nos puede apoyar. Pero en la SON identificamos quién era el potencial aliado, pues la universidad. A través de la oficina de planeación, identificamos que era ella la persona o la entidad que nos podía ayudar dentro de la universidad a planear y pues a ejecutar un servicio, una ventana de oportunidades como asistencia jurídica para que muchas organizaciones se legalizaran, tuviesen presencia legal para que eso les permitiera poder acceder a diferentes programas, convocatorias y demás. Hace poco se cerró una de 5 millones de pesos en insumos del Ministerio del Interior. Estoy seguro que cualquier colonia municipal pudiese aspirado si estuviese legalmente constituida y cosas así. Entonces identificamos quiénes nos pueden ayudar, pasamos cómo y cuándo. Hay muchas personas, hay muchos jóvenes, nosotros tendemos a procrastinar mucho, yo soy muy procrastinador, pero el gran problema de muchas de las cosas que hacemos y que planeamos es la ejecución. A veces nos limitamos en el punto cuarto, en este cuarto punto, y es cuándo y cómo. Es el cómo, necesitamos crear una especie de servicio. Creemos entonces, para crear un servicio necesitamos identificar nuestros clientes y mantenerlos articulados y comunicados entre la universidad y para alcanzar el objetivo de la universidad que en el plan de gobierno está estipulado. Entonces, vamos a crear una plataforma. Ustedes van a identificar, ustedes ya tienen identificado que es, van a crear una organización llamada Colonias Municipales, tal municipio. O incluso pueden, los invitaría y si se pudiese hacer de acuerdo a lo que tengan planeado, que cada colonia tiene un nombre específico. Entonces, ya saben cómo, como una organización. Puede ser como una asociación, puede ser como una fundación, puede ser como una cooperativa de cara a lo que busquen la legalidad para tener digamos, un respaldo para poder aplicar a ciertas convocatorias, a ciertos recursos que existen de cooperación. Nosotros, pues, afortunadamente iniciamos con una donación de parte de Google de $50 mensuales, pero
La meta es poder lograr la meta de ellos, que son $10,000 al año. Eso representa bastante para una organización como nosotros. Ustedes pueden apostarle a eso. Y el cuándo es importantísimo, y es colocarle fecha. La SON, con el profesor Taborda en su momento, decimos, profe, en 15 días tenemos montado el proyecto. En 15 días presentamos el proyecto. Profe, en 10 días presentamos la línea base de las organizaciones que existen en la universidad. En esos días lo presentamos. Hay que hacer un minuto a minuto, un checklist, donde ustedes coloquen con tiempo y estableciendo el día, la hora, y si no aplica ahora, cuándo entregan el resultado, entregan la iniciativa, entregan o comienzan a ejecutar. Por lo general, yo siempre sugiero, en las charlas que he tenido de este tipo, un mes. En un mes, usted tiene el tiempo suficiente para organizarse, para planear, para ejecutar, incluso para recomponer, corregir, redireccionar cosas. Un mes siempre es esencial porque identifica en 30 días una agenda de construcción de una iniciativa social, juvenil, estudiantil, de salida, lo que será a futuro. Si le tiran a 2 meses, a 3 meses, pasa un mes, se les olvida, procrastinan, en un mes si no han logrado, se mete otra iniciativa, se viene una marcha, se viene una elección, se viene un proyecto personal, en fin. Si pasan más de un mes, lo más probable es que tengan injerencia de otro tipo de iniciativa o de otro tipo de estímulo que los puede llevar a desenfocarse de la iniciativa inicial. Que muchas veces pasa. Iniciamos con A y terminamos con una Z rara por allá haciendo cualquier otra cosa diferente a la que nos planteamos inicialmente y los grupos se deshacen. Es importante en este punto garantizar que haya una unión, que haya un proceso de liderazgo compartido, pero sobre todo una articulación sumamente fuerte que les permita en ese mes poder fortalecer, afianzar y crecer. Y por último, todo esto tiene que tener un sentido, todo esto tiene que tener una razón de ser. Y esa razón de ser es el quinto paso que tienen que identificar y definir, que es qué quieren lograr, para qué. La pregunta se las dejo y pues cuando comencemos ya, espero darles, si quedan 5 minutos, 10 minutos para 1 o 2 preguntas, pero pregúntense, ¿para qué? ¿Para qué crear una colonia en el municipio del Banco? ¿Para qué crear una colonia en el municipio de Plato, de Tenerife, de Zona Bananera? Incluso en Zona Bananera pueden haber 5 colonias en el solo municipio porque hay varios corregimientos. Y su primer insumo para eso que quieren lograr es el primer paso. Ese primer paso que es, ¿qué necesitan? Entonces, ¿qué necesitan? Les va a ayudar a suministrar la información y el insumo para responderse al final de todo ese proceso para qué lo quieren lograr. Yo siempre les sugiero algo. Yo me gusta trabajar mucho con matrices. Ustedes pueden colocar las cinco columnas y en cada columna van colocando las preguntas en ese proceso y las van resolviendo en las filas de abajo. Y así. Entonces, eso es lo que le da origen a las cosas. Y le ha dado origen a la SON Unimagdalena, le dio origen a Construyendo Universidad, le dio origen a diferentes iniciativas en las que he participado y le ha dado origen a Magdalena Joven, que es la referencia que hoy les traigo. Pues soy el presidente y fundador de esta organización y pues se las quiero comentar para los que no la conocen. Pero cuando ya está construido, que es lo organizativo, que es cómo yo logro materializar eso ya en acción, qué es la organización, cómo es que lo voy a hacer, yo siempre defino la estructuración para ya entrar en materia y la estructuración es cómo se va a funcionar, cómo va a funcionar la colonia en Plato, cómo va a funcionar la colonia en Tenerife, cómo va a funcionar la colonia en San Sebastián, en Pijiño, en cualquier municipio donde estén ustedes hoy, en Ciénaga, cómo funciona, cómo lo estructuramos, cómo lo organizamos. Yo siempre sugiero 2 cosas. 2 lógicas o 2 formas de ver la organización en una. Primero es soporte y lo segundo es lo estratégico. Entonces, ¿cómo así? Una organización siempre tiene, digamos, 2 brazos. Uno es de soporte y otro es estratégico. Entonces, siempre una organización va a tener siempre 4 direcciones, coordinaciones, áreas, como ustedes la pueden llamar. Por lo general les sugiero coordinaciones porque como es local,
no van a tener la necesidad de crear una dirección para después crear otras subcoordinaciones o subdirecciones. Lo mejor es que coloquen, o que en cada colonia municipal ustedes tengan una coordinación. Y para los que también nos están viendo en Facebook, esto también les puede servir, es cómo estructurar nuestra organización, y es siempre hay que tener 4, y sugerimos siempre 4 formas de tener el soporte. El soporte es lo que le da base, lo que mantiene la organización a flote en materia organizativa. El primero es comunicacional. Siempre hay que comunicar. Lo que no se comunica no se ve. Entonces, y comunicar estratégicamente. Siempre vendiendo un mensaje, identificar el mensaje que quieren vender, identificar el medio por el que quieren vender el mensaje y identificar las personas a las que le quieren vender el mensaje. Lo segundo es el personal. Siempre muchos lo llaman talento humano, gestión del personal, gestión de talento humano, gestión de recursos humanos, en fin. Ustedes lo pueden llamar como ustedes deseen, pero es el área o es la coordinación que está enfocada siempre a 3 cosas. A encontrar nuevos talentos, a encontrar nuevos miembros, a encontrar personas que quieran ser parte. Ayudarlos en su proceso de formación, ayudarlos en su proceso de adaptación, de conocimiento y capacitación de lo que son ustedes como organización. Lo tercero es la plática, ¿cierto? Las finanzas. La gran barrera que existe hoy para todos los jóvenes en Colombia es que es muy difícil acceder a recursos para iniciar proyectos de este tipo organizacionales cuando se comienzan muchas veces de forma informal e incluso cuando ya están legalmente constituidos. Y es que no muchas veces encontramos recursos para apoyar este tipo de iniciativas. Entonces, aquí no solamente es administrarla, buscar la forma de hacer con poquitos recursos algo sumamente impactante. Les puedo poner una anécdota. ¿Cuánto puede costar las pintucaritas? ¿Cuánto? 2.000 pesos, 3.000 pesos, digamos que 5.000. ¿Cuánto puede gastarse en cartulina? 2.000. 2 marcadores, otros 2.000. Y 1.000 pesos en cinta, 10.000 pesos. Con 10.000 pesos se pintan de mimo, porque buscan suéteres negros, pantalones, se pintan de mimo, hacen unos carteles y salen a hacer una campaña pedagógica de cultura ciudadana, salen a hacer una campaña pedagógica de protección del medio ambiente, reciclaje y demás. Esa actividad, cuando ustedes se van a la calle del pueblo, en zona bananera, allá en Concordia, en el banco, se meten ustedes al parque principal vestidos de mimo, con letreros, con cosas así, una imagen, y es una cosa que va a generar mucho impacto visual y mucho impacto en opinión. Cuando hagan las fotos, cuando hagan los videos, cuando lo promocionen, va a ser sumamente impactante. Y la gente va a decir, uy, qué innovador, qué chévere. Pero ves, así de innovador y así de chévere, pero así también bien barato, o sea, sumamente económico. Entonces siempre a la hora de ejecutar iniciativas, ejecutar actividades o proyectos, piensen en poquitos recursos, pero que genere gran impacto. Y eso es una ventaja poderosa. Y lo cuarto de los soportes es organizacional. Siempre debe haber un proceso de control de lo que hacemos, de control de que se hagan las cosas, de que las cosas vayan bien, de que cuando se descarrilen se puedan encarrilar, que siempre haya alguien que esté pensando en organización, que esté pensando en cómo venderse, que esté pensando en cómo avanzar, esté pensando en XY. Y ese es el área de soporte. El área o la línea, la segunda mano, en este caso, la primera es lo que me soporta a mí, lo que sostiene, comunicar, personal, la gestión del personal y su talento, las finanzas y la gestión y el control de la organización. Y la otra manito tiene 3 cositas simples. Siempre toda organización social, juvenil, política, como ustedes la quieran llamar, siempre debe buscar la formación de las personas que hacen parte de ella. Que alguien que llegue a las colonias del banco estando en primer semestre, cuando esté en tercer, cuarto, quinto semestre, aparte de su carrera, pueda ya saber formular una iniciativa, formular un proyecto, hacer una actividad de gran impacto a bajo costo, que le aporten valor agregado a lo que son como organización. Y también la formulación. Una organización social, como la profesora les planteó, muchas veces nos toca, en gran mayoría nos toca, conseguir recursos para ejecutar proyectos, montando proyectos y presentando donde hay recursos. Entonces siempre tiene que haber un equipo, siempre tienen que estar proponiendo, formulando, escribiendo cuál va a ser el objetivo general, los objetivos específicos, la introducción, un diagnóstico, la justificación, el cómo va a ser la metodología, la ejecución.
gestión, el presupuesto, todo ese tipo de cosas que hacen parte por ejemplo, de un proyecto general. Debe siempre haber una persona que esté, o un grupo que esté siempre pensando en ideas, formularlas y presentarlas. Siempre vamos a encontrar, por ejemplo, yo estoy muy seguro que si ustedes llegan con una propuesta donde el profesor te aborda que represente 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, pero que es un gran impacto, estoy seguro que la Vicerrectoría de Extensión va a encontrar un gran aliado. Y ese es su primer potencial aliado. Y lo tercero y último es la articulación. Siempre tienen que propender de, en los aliados, articularse, encontrar una hermandad de organizaciones, trabajar unidos, apoyarse mutuamente y así. Eso siempre es importante porque ustedes como organización solitaria, la ventaja es que ya ustedes nacen, ustedes son los hijos de una gran madre, que es la gran colonia Unimagdalena, que tiene varios hijitos por municipios. Ya ustedes de por sí tienen esa gran ventaja y ese eje estratégico de articulación ya lo tienen definido. Entonces, les quiero recordar, para pasar ya cerrando, para pasar a la experiencia significativa, que es mi tercer punto. Mi primer punto es origen. Ya dije cómo darle origen a las cosas, a las organizaciones, a las ideas, a las formas de hacer. Lo segundo es cómo me organizo mi organización, o cómo organizo ese cómo de hacer las cosas. Y lo tercero es ya una experiencia de cómo lo hicimos para darle respuesta a la primera, que es brevemente, rapidísimo. Y vamos bien de tiempo. Creo que llevo como 7 minutos como metido. Pero bueno, soporte, siempre, recuerden, siempre tiene que haber una base organizacional. La base es lo esencial, comunicar. La atención del personal, la formación de ellos. La finanza, nunca puede faltar en una organización el análisis, la gestión, la administración de los recursos. Nunca, nunca, nunca. Hasta en la familia hay quien administra la plata y quien piensa cómo buscar más plata. Y lo tercero, mantenerla, la organización. Por ejemplo, iniciaron pequeños, las colonias inició con una coordinación de comunicaciones y finanzas, listo. Pero crecieron tanto, 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 que la colonia del banco ya está presente en sus 12 corregimientos. ¡Wow! O sea, 12 corregimientos aparte del banco. Tiene que haber unas subcolonias corregimentales, por ejemplo, unas colonias corregimentales. O sea, esas colonias corregimentales necesitan tener un coordinador corregimental y necesitan un coordinador o una persona que articule con los coordinadores corregimentales. Entonces, ya ahí se crece la organización. Entonces, tienen que garantizar que el crecimiento no sea abrupto y que no sea negativo, sino positivo siempre a propender. Ese es el soporte, siempre lo que nos mantiene unidos. Y lo tercero es lo estratégico: formación, formulación y articulación. Y en respuesta a eso, Magdalena Joven se formó, se constituyó de esas respuestas de la primera fase. Se la quiero recordar. Para ya ir cerrando y darle el espacio de pronto a 1 o 2 intervenciones si las hay. Carolina me dice, a todos gracias por el espacio, para mí es sumamente importante y representa mucho para mí personalmente. Yo hice parte del voluntariado cuando llegué en primer semestre, lo conocí en 2014 cuando se fundó, cuando su director era Anderson, lo conocí en Barranquilla, después en Bogotá. En esa época yo era alto consejero, era consejero para la prevención de embarazo del Ministerio de la Salud, región Caribe y nacional, y pues la experiencia de los liderazgos y lo que les digo, articularse. Siempre es bueno articularse con personas, con organizaciones, forjar las amistades, lazos y demás. Para mí es muy importante estar aquí y es muy simbólico, gracias a Carolina, al voluntariado, a Carmen, al ingeniero Taborda, que es un genio. Magdalena Joven surgió bajo esas 5 preguntas. ¿Qué necesitamos? Magdalena necesita, hay un gran problema, aquí no hay participación juvenil. Y los jóvenes no participan en la toma de decisiones ni mucho menos en los espacios. Entonces, hay que promoverlo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a organizar una organización que promueva eso, la participación de los jóvenes y su incidencia en la toma de decisiones. ¿Quiénes me pueden ayudar? Inicialmente los jóvenes son las personas que pues, son los interlocutores directos y naturales de lo que somos como jóvenes. Las organizaciones internacionales, ya les cuento al final, digamos, quiénes pueden ayudar, se los voy a mostrar después. ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo? Generando iniciativas, eventos, proyectos y alianzas y participaciones. Siempre es cómo. Una charla, un taller, una toma un barrio, una toma con mimo, en fin. ¿Cuándo? En un mes. La idea de Magdalena Joven se comenzó a construir y a debatir el 3 de febrero.
Y el 28 de febrero lanzamos el movimiento en todos los medios de comunicación de Santa Marta. Hicimos cobertura, hicimos lanzamiento de medios, gira de medios, y pues ya desde el 28 de febrero al son de hoy, pues ya les muestro un poco lo que hemos hecho. Y ¿cómo y cuándo? Se come y cuándo, se come y cuándo, y sigo, perdone, me perdí. ¿Qué esperamos lograr? Pues lo importante, siempre eso es el norte. Su norte nunca debe perderse. Tampoco los principios, los valores, los que lo rijan. Pero nunca pierdan el norte. Y el norte es promover siempre el relevo generacional en el liderazgo político del departamento. Ese es nuestro norte. Eso es lo que es Magdalena Joven, eso es lo que promueve Magdalena Joven. Y esta es una experiencia significativa que les quiero compartir para que de pronto vean que sí funciona y que algunos de pronto no la conocen o algo, pero te las quiero compartir porque nos ha funcionado, me ha funcionado como presidente. Hoy nosotros somos una organización que promueve los objetivos de desarrollo sostenible y somos apoyadas y ciertamente financiadas por Google. Y TESHOW es la alianza con Google Organizaciones y reconocida por la Asamblea Departamental de Magdalena, a donde aportamos una propuesta para el plan de desarrollo que incluyó varias iniciativas de nosotros en ese plan de desarrollo llamado Magdalena Renace. Estamos con aliados. Tenemos 6 aliados importantes. El primero, de pronto no muchos lo conocen, pero es importante, es la Comisión de la Verdad. Ya estamos ahorita, con el favor de Dios, la otra semana vamos a estar firmando el convenio oficial, el apoyo del movimiento con la Comisión de la Verdad, que es un ente que busca y que estamos generando espacios con ellos. La Alianza Global de Jóvenes Políticos del Atlántico, las fundaciones, organizaciones, un medio internacional, un medio local. Y hemos trabajado con Santa Marta Como Vamos, con la alcaldía de Plato, el Parlamento Andino, la plataforma Molde, Red Lujo, Gases y demás organizaciones que hoy están, han construido con nosotros. Entonces, eso es lo que hemos hecho, eso es lo que somos, eso es lo que nos ha dado resultado, así nos construimos, así nos originamos. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta, unas 2, 3, la moderadora y la coordinadora me dirá. Pero gracias. Cualquier cosa los invito a conocer Magdalena Joven. Estoy presto también. Mi teléfono creo que está casi en todas las redes sociales mías. Espero seguir estando con las colonias. Esperamos que pronto Son y Magdalena sea esa gran red de organizaciones estudiantiles de la universidad donde su base sean las colonias. Entonces, gracias por escucharme. Si hay preguntas o algo, total en disposición. Pedro, muchísimas gracias por tu intervención. Estoy revisando nuestro chat en Zoom. Tenemos realmente reacciones positivas de todos nuestros participantes. Acá nos dice Isneidi Londoño, aunque no soy del departamento del Magdalena, creo que las palabras y las ideas del compañero Pedro, que el compañero Pedro nos está compartiendo, se puede aplicar para los jóvenes de otros departamentos y ciudades, ya que los jóvenes de toda Colombia necesitamos tener una voz que sea escuchada en todas las entidades. Marjorie Padilla nos dice, felicidades, importante aporte y gran gestión con Magdalena Joven, excelente. Dejo la oportunidad abierta si alguno de los participantes desea realizar alguna pregunta a nuestro compañero Pedro, es el momento para hacerla. Entonces, si tenemos alguna intervención, por favor escríbanme por el chat o levanten la mano y podemos avanzar. Por ejemplo, Carolina, mientras que hacen la pregunta, por ejemplo, ahorita Mojica preguntaba cómo financiarse a la profesora Amanda. Nosotros hoy nos encontramos con un crowdfunding, que es una forma de donaciones, porque estamos construyendo esa plataforma web que queremos lanzar. Una plataforma web que va a ser para Magdalena Joven, pero va a estar al servicio de todas las organizaciones que quieran ser aliadas de nosotros para que puedan exportar y promocionar sus productos, sus iniciativas, sus acciones, porque también tenemos que hay muchas organizaciones que de pronto no tienen las herramientas, no tienen el personal, no tienen los recursos para tener página web, pero sí van a poder tener un espacio o una especie de portal dentro de nuestra página para que puedan exportar y pues presentar sus iniciativas. Entonces estamos en eso también. Quien fácilmente pueda donar, en el link de nuestras redes sociales está para que nos apoye y nos done. Entonces no sé si hay preguntas. Pedro, por acá tenemos una pregunta de Derly Lascano. ¿Qué proyectos vigentes está realizando Magdalena Joven? Listo, tenemos 2 iniciativas. Nosotros tenemos una iniciativa de consultoría y apoyo y acompañamiento a las organizaciones estudiantiles, a las organizaciones juveniles. ¿Qué juveniles? Es decir, nosotros prestamos asesoría y acompañamos a organizaciones
en todo su proceso de constitución y fortalecimiento. Por eso tenemos los aliados que tenemos, muchos son organizaciones jóvenes. Hoy estamos asesorando y acompañando 5 organizaciones, la última es de El Piñón Magdalena, que hace en estos días vamos a tener nuestra primera reunión de consultoría. El segundo proyecto es el proyecto que se llama MJ Opina, que es una iniciativa que consiste en que los jóvenes puedan tener un espacio, es una especie de portal, o es un portal de opinión del movimiento para que los jóvenes opinen libremente digamos, lo que piensan, lo que quieren de su territorio y lo que promueven. Esas cosas, pues, esos son 2 proyectos que están hoy en ejecución del movimiento. A partir del próximo mes, a finales de este mes, iniciamos todo el proceso de convocatoria y promoción del Premio Magdalena Joven al Liderazgo, donde vamos a reconocer, porque no nos reconocen, no hay ningún espacio de reconocimiento al liderazgo juvenil en el departamento, pues queremos generar ese espacio nosotros como iniciativa, como organización, para que reconozcamos a los jóvenes que están haciendo mucho con poco y que no tienen ninguna herramienta. Y pues ya estamos en procesos de gestión de los patrocinadores para premiar, para exaltar ese reconocimiento, y pues el Premio Magdalena Joven al Liderazgo va a ser ese tercer proyecto que estamos, digamos, ya en planificación para comenzar a ejecutar en el mes de noviembre y entregarlo en diciembre. Y así hay también una cantidad de iniciativas pero digamos son esporádicas, espontáneas. Por ejemplo, tenemos el espacio de Hablemos de Oportunidades, tenemos el espacio de Hablemos de Realidades, tertulias jóvenes, que son espacios de diálogo con otras personas. Pedro, tenemos una última pregunta de la compañera Marjorie Padilla. ¿Cómo los jóvenes hacen para vincularse a este movimiento del Magdalena Joven? ¿De qué manera? ¿Cuál es la ruta? ¿Dónde tienen que escribir? ¿A dónde pueden entonces ubicarse? Bueno, nos pueden escribir a través de las plataformas de Magdalena Joven. Casi nosotros no hacemos convocatoria, vamos, porque si hacemos convocatoria hay una lógica de que solamente se puede entrar una sola vez o se puede entrar en un momento específico. Como el movimiento está abierto a que nos escriban a través de las redes sociales, el WhatsApp del movimiento también está disponible, el mío también está disponible. Nosotros estamos proyectando una convocatoria, pero ya a finales de año, para todo el tema de los regalos de Navidad y esas cosas, pero la forma de entrar es, pues, a través de nuestras redes sociales nos puedes escribir, nos dejas tu número de contacto, te llamamos, te contamos, te echamos todo el rollo lo que es Magdalena Joven y ya tú decides si, hey, quiero ser parte, no quiero ser parte, me gusta. Es importante aclararle, yo siempre creo que yo digo que es la gran fortaleza, pero a la vez la gran debilidad del movimiento Magdalena Joven, que nosotros somos un movimiento político. La política siempre genera resistencia, genera rechazo, a veces no les gusta mucho porque está mal tergiversada, pero nosotros creemos y profundamente, y con esto finalizo, el principio esencial, lo que nos mueve a nosotros como organización, es que podamos lograr que ustedes que me están viendo hoy, que sueñan con ser alcalde, que sueñan con ser concejales, diputados, presidentes, puedan llegar a ser, pero con principios, con valores y con buen proceso. Bueno, Pedro, muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social a acompañarnos en este espacio. En el chat hemos encontrado 2 preguntas adicionales para que por favor nos apoyes respondiéndole a los estudiantes. Precisamente porque se nos está agotando el tiempo, me va a permitir leer una última intervención de la compañera Yajaira Sierra. Dice, buenas noches, muy buena presentación, felicitaciones. Yo propongo que si la ruta estratégica que plantea se replica, antes de responder qué se necesita, se podría plantear qué queremos, qué soñamos, y la suma de esos sueños individuales forman un sueño común. Es solo agregar ese enfoque prospectivo que inspira, que mueve y que motiva a las personas a avanzar. Entonces, recordemos, Pedro, que esto es un espacio participativo. También los estudiantes desean darte una retroalimentación de tu intervención, lo están dejando a través del chat. Una última intervención que encuentro por acá, una mano arriba del compañero Jesús David Lara. Jesús, si deseas decir algo de 2 minuticos, adelante. El concejal más joven de su municipio. Jesús David, ¿estás allí? Buenas noches, un saludo cordial a todos. Estimado Pedro, una pregunta. Amigo mío. ¿Cuál es el modo de selección para el que quiere ser o ser integrante de Magdalena Joven? Por ejemplo, yo en el municipio de Pijiño del Carmen, que observo que hay un representante, pero no sé cuáles fueron las dinámicas de elección. Dale, mira, nosotros estamos presentes en 17 municipios, apenas estamos llegando a Pijiño del Carmen.
a través de un chico que nos escribió que hace parte del movimiento y pues hoy es nuestro representante, la persona que inicialmente, la número 1 de Pijiño, es la persona que está liderando ese proceso inicialmente del movimiento. El movimiento de Magdalena Joven tiene dos tipos de vinculación. Una, a través de ser miembro voluntario, es decir, voluntariamente todos hacen parte, desean ser parte, en fin. Y la otra son asociados. Nosotros somos una asociación legalmente constituida en Cámara de Comercio y pues en esa asociación hay una organización estructural, digamos un organigrama, y las personas que ocupan los espacios directivos del movimiento, es decir, los directores municipales, regionales y departamentales, deben de ser necesariamente asociados. Los voluntarios son ese equipo que nutre todo lo que somos, pero como nosotros manejamos información, tenemos un tema de uso de la política de datos y tenemos una cantidad de cosas que pueden ser muy susceptibles a malinterpretaciones y a mal uso, nosotros nos brindamos en nuestra legalidad y por eso las personas que ocupan los cargos entre movimientos son asociados. El chico que habla lo podemos dialogar por Facebook, por celular. Te llamo enseguida si quieres. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. También gracias a Jesús David por su intervención. Jóvenes, me voy a permitir realizar el ejercicio final. Realmente. Te paso las diapositivas. Un ejercicio, yo les comparto las diapositivas a todos los participantes también para que lo puedan realizar. Me confirman, por favor, si están viendo nuestro famoso histograma de la felicidad. Para esto les agradezco que por favor ingresen como último ejercicio de la sesión de hoy a www.menti.com usando el código 9781872 y nos apoyen realizando este ejercicio final, que ustedes saben que este es un espacio que nosotros nos permitimos compartir con ustedes para realmente tener un proceso de retroalimentación. ¿Qué les parece esta actividad? ¿Cuáles son los comentarios a mejorar? Si les está gustando la metodología, si realmente es un proceso satisfactorio para todos ustedes. Entonces les recuerdo ingresar a www.menti.com con el código 9781872. Tenemos 4 participantes. Se los voy a dejar también por el chat, www.menti.com con el código 9781872. 12 participantes, muy bien, muchísimas gracias a las personas que continúan todavía con nosotros a través de la plataforma Zoom y de el Facebook del Voluntariado Magdalena y la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. 23 participantes, muy bien. Bueno, la percepción sigue siendo positiva. Hasta el momento una sola persona ha reaccionado. ¿Puedes repetir el código? Claro que sí. www.menti.com con el código 9781872. 36 participantes, muchas gracias. Jóvenes, por el chat les estoy compartiendo también el link de verificación de asistencia. Muchos ya han ingresado, realmente la totalidad, casi la totalidad de los estudiantes que siguen conectados con nosotros. Muchísimas gracias a todos los estudiantes que siguen participando. Tenemos 47 personas todavía, 48 y avanzamos. Bueno, vamos a dar un minuto más para finalizar esta actividad. Claro que sí, Claudia. Hola, te escucho. Hola, mi nombre es Pedro Palacio. Qué pena, de pronto se escucha una bulla. Quería hacer una pregunta respecto de la asistencia. Yo asistí a la primera sesión, pero a la segunda no pude. En la primera no tomaron asistencia, ¿cierto? No sé si en la segunda... Es correcto. En la segunda lo hicimos a través de esta plataforma de menti.com y también dejamos un ejercicio participativo para los estudiantes que participaron en ese ejercicio. Yo se los compartí a través del correo electrónico la semana pasada. De ahí vamos a hacer también la verificación de la asistencia de esa sesión. En adelante, para todas las sesiones, les voy a compartir a través del chat el link de asistencia. Se los estoy compartiendo constantemente durante la última media hora de intervención, es decir, de 7:30 a 8 de la noche. Así que no te preocupes. Ok, una pregunta. O sea que la única falla que tendría sería la de la sesión número 2. Correcto. Exacto. Ok, muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, me voy a permitir pasar a la siguiente pregunta. Realmente les recuerdo que esto es un espacio en el que nosotros deseamos conocer cuál ha sido
precisamente la percepción de ustedes con respecto a la metodología que utilizamos, y por eso les agradecemos dejarnos acá los comentarios finales que nos ayudan sin duda a mejorar todo este proceso formativo. Recordemos que la Cátedra del Voluntariado Unimagdalena 2022, Unidos Transformamos Realidades, es un curso gratuito, virtual y certificable ofertado por la Universidad del Magdalena a través de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. Los invito de igual forma a que estén atentos a la página de la Vicerrectoría. Allí van a estar publicando constantemente los links de inscripción, los horarios de los otros cursos que también tenemos ofertados para todos ustedes de manera gratuita. Ya estoy revisando sus comentarios a través del chat. Para quienes no han podido ingresar al Menti, les recuerdo www.menti.com con el código 9781872. Y les comparto nuevamente el link de verificación para el registro de asistencia, que es asistenciabex.questionpro.com. Bueno, seguimos recibiendo buenos comentarios. Me está encantando esta cátedra. Felicidades, muchísimas gracias. Muy interesante la sesión, bastante completa y genera muchas expectativas. Acá otro comentario. Seguir invitando al panel profesionales que han tenido experiencias directas con comunidades para implementar planes de desarrollo en estos. Muy bien, muchísimas gracias. Me encantó la sesión de economía solidaria, muy bueno saber cómo está organizado su organigrama, muchísimas gracias. Muy bueno el encuentro del día de hoy, los panelistas y la estrategia manejada. Un último comentario, es muy valiosa la información que en cada sesión nos regalan, nos ayuda a tener una perspectiva, otra perspectiva de las situaciones y proyectos. Jóvenes, feliz noche para todos, les extiendo un abrazo de despedida del señor vicerrector de Extensión, el ingeniero John Alexander Taborda Giraldo. Para nosotros es un gusto que estén en este espacio con nosotros y estén atentos a las redes sociales de la Vicerrectoría y a sus correos electrónicos, donde estoy compartiéndole constantemente información relacionada a esta cátedra. Buenas noches para todos.